Bueno, pues una semana más tenemos nuestra cita con el doctor Rodríguez Carrión, nuestro médico de cabecera. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches, Curro. Estamos ya en febrero, febrerillo es loco. Digo, el tiempo... ¿Cómo pasa el tiempo, no? El tiempo va a pasar que va a haber nevada, va a haber calor, sabe Dios lo que va a haber aquí. Febrero es loco. ¿Por qué le dicen febrero es loco? Porque hay un batiburrillo de todo, ¿no? Yo creo que sí. Yo, por ejemplo, en febrero he visto nevar en Prado del Rey. Yo me acuerdo que estaba entonces, era la despedida de un médico compañero, el doctor Cali Ibrahim, don Carlos, y estábamos en la venta de Cuatro Vientos, una venta que hay allí en Prado del Rey, extraordinaria, y estábamos allí, la celebración de despedida de don Carlos, que había sido médico antes de Villamartín, y cuando salimos de la cena, todo nevado. No lo sabíamos, estábamos dentro y ferrerillos locos. Es decir, que por la mañana estaba bien el tiempo y por la noche había nevado. La verdad que sí, tiene todas sus cosas. Digo. La verdad que esta ola de frío que hemos padecido parece que se está atenuando un poquito. Esperemos, pero vamos, porque estamos ya encaminándonos a la primavera, la cual yo creo que la hemos tenido en diciembre, en noviembre, que hemos tenido un tiempo bastante apacible. Ya los días se notan más larguitos también, ¿eh? Ya, no mucho, pero ya los días son más largos. Nos metemos directamente en harina. Y Antonio, ¿qué diferencia hay entre asma y bronquitis? Hay diferencia, pero a veces se confunden. Y se hacen diagnósticos erróneos de bronquitis cuando a lo mejor es un asma. Bueno, todo el mundo recordará el asma, o lo vamos a recordar brevemente, que es un cuadro en el cual cuesta trabajo respirar, porque los bronquios se inflaman y los músculos se contraen, los músculos de los tubos se contraen. Entonces, ¿qué ocurre? Que el calibre, el diámetro del tubo, al inflamarse, se encoge. Aquí generalmente no hay moco, sino que los bronquios suelen estar normales respecto a la mucosidad. Diferencia de la bronquitis, que la bronquitis puede encogerse, pero suele haber moco y se expectora. En el asma en sí no hay expectoración. Otra de las diferencias es que el asma, en el transcurso del día, puede tener altibajos en la mejoría. Puede haber, por la mañana estar bien y más tarde empezar con los pitos, después mejora, mientras que la bronquitis tiene los problemas durante el resto del día y si una bronquitis aguda, durante una semana, 10 días, 14 días, creo que suele durar, y si es bronquitis crónica, pues te dura durante meses, a lo mejor dura un mes, 2 meses seguidos las molestias. En el asma no. A no ser que sea un asma crónico, el asma, generalmente en los niños, dura unos días, ya digo, con altibajos, y después a lo mejor desaparece. Son estacionales, son primavera, otoño, a veces con el frío en invierno, pero ya la gente más mayor, en general, suelen ser más largas las crisis las crisis no, los problemas del asma, pero ya digo, no suele haber expectoración. A veces la bronquitis tiene síntomas muy parecidos y la única forma de diferenciar el asma de la bronquitis, sobre todo en personas mayores, es dándole un broncodilatador, que es que tú le das un spray o le pones una inyección, en fin, un broncodilatador a esa persona o una pastilla para que le dilate los bronquios y entonces se mejora. Mientras que la bronquitis, a veces, ya digo, sobre todo si es crónica, no mejora con bronquitis. Se puede mejorar un poquito, pero es que nada más se quita el cuadro rápidamente, mientras hace efecto el medicamento, mientras que la bronquitis crónica muchas veces no mejora con broncodilatadores. Puede mejorar algo. La bronquitis crónica fundamentalmente es con antiinflamatorios, es uno de los medios, y a veces con antibióticos y hay infección. Antonio, por desgracia hemos hablado de un tema que está... En un momento también la bronquitis suele haber fiebre, que en el asma no hay fiebre. En lo que hay falta de aire. Falta de aire, sí, hombre, no sé que el asma se complique con bronquitis, en el asma no suele haber fiebre, mientras que la bronquitis, tanto aguda y a veces la crónica, puede haber fiebre. Que te estaba comentando que vamos a hablar de un tema que está, por desgracia, siempre en el candelero, siempre de actualidad, como son los accidentes de tráfico. ¿Qué es lo que se debe hacer cuando se ve un accidente de tráfico? Lo hemos comentado muchas veces, pero nunca está de más. Hay veces que va uno por la carretera y somos los primeros en presenciar un accidente de tráfico, porque a lo mejor coche iba delante nuestra o de otros coches, o un motorista tiene un accidente. Entonces nos quedamos claros, la impresión siempre es fuerte. Mira, un accidente, o cuando llegamos hemos visto que ya el accidente se ha producido, pero somos de los primeros en llegar, no hay nadie prácticamente. Entonces lo primero que hay que hacer es no acercarnos nunca
con nuestro coche al lugar del accidente, sino procurar aparcar antes, por lo menos 50 metros antes, para evitar aglomeraciones. Si todo el mundo aparca, va a ver qué es lo que ha pasado, se va acercando, cuando llegue la policía, llegue la Guardia Civil, cuando llega la ambulancia, cuando llega los bomberos, no puede entrar. Está todo aquello bloqueado, aquello un follón, hay que apartar para poder ello entrar. Entonces, si se presencia un accidente de tráfico, inmediatamente procurar aparcar. ¿Cómo? Desviándonos hacia el arcén, poniendo los 4 intermitentes, señal de parada, y aparcando en el arcén. Aparcamos en el arcén, apagamos nuestro motor y tenemos que salir a socorrer en lo posible. Procurar siempre, hacer posible salir por el lado de la derecha, si no te lo impide el freno de mano o alguna dificultad. Y si tienes que salir por la parte de la izquierda, mucho cuidado de que no vaya a venir un coche y te vaya a pillar a ti, que ha ocurrido muchas veces, que uno al abrir algo, aparca como sea y abre la puerta y viene y te atropellan, que ha pasado muchas veces. Entonces tenemos dos percances. Exactamente, entonces aparcar con los 4 intermitentes, apagar el motor, freno de mano, y antes de salir poniendo nuestro chaleco reflectante, el chaleco que es obligatorio. Todos los que salgan del coche, salir por aquel lado, irse al arcén y ponerse los chalecos antes de salir del coche. Si van más personas con nosotros o si hay coches que paran allí al lado, cogemos, como todos los coches llevan, los triángulos, por ahora son los triángulos, después cerrarlos, y ponerlos a una distancia como mínimo de 50 metros, retirado, para que los coches ya vean los triángulos y vayan. Y además, una persona en el arcén no se vaya a poner en medio de la carretera haciendo señales con las manos para que los coches vayan parando y no se acerquen allí y vayan parando al arcén. Y el lugar del accidente quede limpio. La persona, entonces, nos acercamos al lugar del accidente antes de avisar al 112, nos acercamos, si siempre manteniendo la calma, que lo primero en esto, hay que actuar rápidamente, pero sin precipitación, que es diferente. No hay que precipitar, sino calma y rápido. Hay que hacer rápido, pero con calma, y acercarse al lugar del accidente. A ver qué es lo que hay. ¿Por qué? Porque si llamamos al 112 desde nuestro coche, mire usted que ha habido un accidente allí que yo lo veo a unos 30 o 50 metros. Dice, bueno, pero... Van a empezar a preguntar y no vas a saber qué decirle. Y dice, bueno, pero hay alguien herido, hay un herido, hay 3, hay 5, hay gasolina que se puede incendiar, un algo. No saben nada. Entonces, rápidamente, con calma y sin precipitación, pero rápido, nos acercamos a ver qué es lo que ha ocurrido. Y vemos que, por ejemplo, hay una persona que ha atropellado a un ciclista, el ciclista está en el suelo, el conductor no le ha pasado nada, lo ha pillado, pero ha salido, y entonces lo que hay es un herido, que está en el suelo, y nos tenemos que acercar a ver qué pasa. Nos acercamos y vemos si respira o no respira. Hay 2 cosas que hay que actuar, bueno, pero eso lo vamos a ver en qué hacer. Ahora por lo pronto hemos visto y vemos qué ha ocurrido, que ese ciclista ha salido de un carril y se ha puesto por medio y lo ha atropellado. Eso es lo que ha ocurrido. Entonces, no hay nada más. Inmediatamente nos acercamos a ver al ciclista y vemos que me duele la pierna, que luego está vivo. Si se está quejando es que está vivo y que respira. Entonces, que me duele la pierna, ¿te pasa algo más? No, ya. Inmediatamente 112. Mire usted, ha habido un accidente en la carretera. Yo me llamo fulanito, hay que identificarse. Yo me llamo Antonio Rodríguez Carrión. Mire usted, soy médico y acabo de presenciar un accidente donde un coche ha atropellado a un ciclista. El conductor está bien, no hay nadie herido en el coche, pero el ciclista está en el suelo y se queja de que le duele una pierna, posiblemente tenga una lesión. No sabemos qué tipo de lesión es. Así que, y no hay nada más. Esto está esto está en el kilómetro, mire usted. Ahí pone, yo he pasado el kilómetro 15, por ejemplo, desde Villamartín a Algodonales. O al lado de la gasolina tal, o cerca de... Exactamente. Tal. O he visto que hay una gasolinera que he dejado atrás hace un minuto aproximadamente, que es la única que he visto. Y ya más o menos te da una idea de dónde tienen que ir los servicios. Irá una ambulancia, porque si hay un herido va a ir una ambulancia. No, mire usted, y hay gasolina, porque por al atropellarlo también se le habrá pasado el coche, que por lo visto hay gasolina en el suelo o algo, para que tengan que ir los bomberos a quitarla. Entonces tú le explicas brevemente lo que ha ocurrido, o si ha sido una moto que hay gasolina, o si ha sido 2 coches que han frontalmente hay 2 personas dentro y otras 2 en el otro, algo, y decir claramente qué es lo que ha ocurrido, para que así y seguidamente pues nos acercaremos al herido, y en este caso suponemos que es la pierna, pero supongamos que está inconsciente,
que no habla. Se ve usted una persona que está inconsciente y respira o no respira, fundamental. Hay que decir, mire usted, y no respira. ¿Por qué? Porque si no respira es un caso muy grave y donde tú tienes que empezar con la reanimación cardiopulmonar, que no es el momento ahora de explicarla. Entonces, o si respira, y mire usted, está inconsciente pero se ve que está respirando. Entonces te dirán, mira, con mucho cuidado, al doblar la cabeza, póngalo de costado. Por si tiene un vómito, si está boca arriba se puede ahogar. Lo que sí, Antonio, tengo entendido que lo importante, bueno, es muy importante en estos casos, si el 112, mientras está hablando por teléfono, hasta que no llegan las asistencias, no tocar nadie, a no sé qué te lo digan ellos, ¿no? Exactamente. Es decir, lo que te van a preguntar fundamentalmente es si respira o no y si tiene hemorragias. ¿Hay sangre? ¿Por qué? Porque una persona que ha tenido un accidente se puede morir fundamentalmente por dos cosas. Puede ser más cosas, ¿no? Puede ser una rotura de bazo, pero en fin, fundamentalmente porque no respire, una parada respiratoria se va a morir, o por una hemorragia, se va a morir sangrado. Entonces, y si este niño tiene en el suelo o el pantalón está muy manchado de sangre, puede que tenga una hemorragia. Entonces la hemorragia, ya hablaremos otro día, la primera medida es la compresión. Apretar con un paño limpio, pero en fin, eso ya... Y más que lo tienen que ir indicando ellos y según el tiempo de espera que venga la asistencia. Sí, esto es como medida general. Una hemorragia es solucionar la hemorragia, o sea, te va a morir, ya diremos otro día cómo se soluciona, y otra es si respira o no. Si no respira, abrirle la boca, porque tiene un chicle, un caramelo, echarle la cabeza un poquito para atrás, con cuidado de no rotarla ni forzarla, por si tiene lesión de columna, y porque al menos se está ahogando con la propia lengua. Al estar inconsciente, la lengua se relaja y se puede ahogar. Entonces, son unas medidas que ya hablaremos otro día, que esto es lo fundamental. Pues ya te iré diciendo lo que tienes que hacer y lo que puedes hacer. Pero claro, eso siempre siguiendo las instrucciones que te están dando desde el 112. Porque lo primero es no tocar, porque si no hay que tocar. Sí, claro, lo primero es no tocar. Porque tú no vas con la mejor intención del mundo y están haciéndole más daño. Claro, si no sabes, no actúas. Claro. Entonces, si tienes que actuar, solamente las dos medidas. Es ver si respira, procurar, pero ya digo, eso es cuestión de hacer un cursillo de primer auxilio, que todo el mundo debería hacerlo. El cursillo de primer auxilio para aliviarle la respiración, cortar la hemorragia y empezar el masaje cardíaco. Ya digo, este no es el momento de explicar eso, pero esas son las medidas. Fundamentalmente es no aglomerarse a las personas, procurando proteger a las personas y a nosotros mismos, aparcando cosas como hemos dicho, ver lo que ocurre inmediatamente y avisar al 112 inmediatamente para que acudan. Y siempre la persona más tranquila, no va a decir, que alguien avise, siempre señalar con el dedo, por favor usted, o si estamos entre amigos, no llama oye cuatro. Juan, oye tú, que avisa cuatro tú. Porque forman el taco y van 4 ambulancias cuando más que hay una. Claro. Entonces, o dice, ¿vino usted el mismo accidente que me han dado por otro lado? No, oiga usted, porque dice, no, yo no, todo está con el móvil, están llamando, no, me están llamando al primo, al sobrino. Mira que ha visto un accidente, no. Y nadie ha llamado al 112, sino, oye Juan, oye Pepe, y si no conoce a nadie, por favor usted. Pero al más tranquilo, no al que pega machillo, ni al familiar que está pegando machillillo, porque ni se va a saber yo entiendo que en esos casos cuando la gente se pone más exaltada es lo peor que puede ocurrir. Hay que tener, como decía en el famoso grupo musical, ante todo mucha calma. Es fundamental, calma, y procurar que no se acerque al mundo. Y entre las personas que están presentes, por favor, usted, hagan que la gente se aparte. Porque es lo peor que puede ocurrir, que se forma allí un barullo, cada uno dice una cosa, nadie se entera, está hablando y no da toda una información correcta al 112. Entonces, una persona, la más tranquila, es la que tiene que dar el aviso, y además que haya un grupo de colaboradores que, por favor, aparte de la gente, y dice, que es mi hijo, es que no sé qué. Sí, señor, pero en fin, pero lo que no puede estorbar, porque es mucho peor. Entonces, y si hay alguien, por supuesto, más preparado, que hay un enfermero allí o hay un médico, esos son los que tienen que tomar la iniciativa. Nosotros tomamos la iniciativa siempre y cuando no haya nadie más cualificado que nosotros. Claro. Antonio, y para acabar ya del tema de los agentes de tráfico, cuando ves lo primero que hacen es ponerle una manta hipotérmica como que una especie de aluminio, que no es un aluminio. ¿Por qué? Sí, una de las causas que pueden producir fallecimiento, hemos dicho, la hemorragia y la parada respiratoria. Otra es la hipotermia. Una persona que está en el suelo, especialmente ahora en invierno, ya sea por un accidente de tráfico, porque está tomado alcohol, está embriagado, lo que sea, o simplemente personas sin techo, los pobres no tienen donde dormir, bajo techo, pues una causa de muerte es la hipotermia, la bajada, es decir, el enfriamiento, va a coger un enfriamiento. Entonces, al ponerle, hace posible
en la parte que contacta con el suelo, en la espalda, si está acostado, o donde esté, ponerle algo, una manta, ponerle una chaqueta, algo para que no contacte, porque por ahí pierde mucho calor. Y después, por supuesto, cubrirle eso y la cabeza, porque se pierde mucho calor fundamentalmente y pueden morir por hipotermia. Se produce una arritmia, el corazón empieza a fallar, no late adecuadamente y se mueren. Hemos hablado otras veces de diferencia entre asma y bronquitis, y ahora te pregunto la diferencia que hay entre una angina de pecho y una parada cardíaca. Un infarto. Un infarto. Un infarto. En la angina, es decir, en ambos casos, tanto cuando se produce un infarto de corazón como una angina de pecho, lo que hay es una disminución de riesgo sanguíneo. Es decir, que llega menos sangre al corazón para nutrirlo. Entonces ese corazón, ese músculo, cuando no le llega sangre suficiente a su músculo, pues entonces pues no trabaja bien. No trabaja bien, y lo primero que surge es el dolor. Cuando es un dolor fundamentalmente al esfuerzo, cuando tú subes una cuesta, coges algo de peso, un deporte, o simplemente muchas veces con el frío, pues nota un dolor en el pecho como una quemazón aquí en el centro, en el esternón, en el centro del pecho, y eso normalmente suele durar poco tiempo, 5 o 10 minutos, después a lo mejor se te pasa con el reposo. Eso se llama angina. Muchas veces es simplemente lo que llamamos un espasmo, que es que se cierran los vasos sanguíneos, por ejemplo un susto, una tensión jugando a fútbol, cuando ves un partido de fútbol te pone muy excitado, se produce una descarga de adrenalina por parte de las glándulas suprarrenales, se cierran un poquito, no se cierra del todo los vasos sanguíneos, te llega menos sangre y te produce dolor. Ahora bien, cuando el vaso sanguíneo se atasca totalmente, porque se produce, por ejemplo, un coágulo, hay placas de colesterol, de grasa de colesterol, y encima se cierra, pues ya termina de cerrarse, o un coagulito que llega, entonces el corazón deja de recibir sangre. Entonces el músculo se muere. Hemos explicado muchas veces que es como un huerto. En un huerto tú tienes una goma para regar, que digo yo, las cebollas. Si llega poca sangre, poca agua, la cebolla está enclenque. No se muere, pero es la angina de pecho. Pero si tú la goma la atascas totalmente, con hojarasca, lo que sea, la cebolla se muere, es el infarto. Entonces hay una parte del corazón que se muere y deja de funcionar. Y deja de funcionar, llega un momento en que al menos llega poca sangre al cerebro y te desmayas. Otras veces no te desmayas, sino un dolor fortísimo, como si fuera una loza que te está apretando. Hay veces que es la mandíbula, te duele aquí, otras veces puede coger el brazo izquierdo, a veces los dos hombros. Entonces, y una sensación como que te va a morir, la cara blanca, pálida, y que me encuentro muy mal, a veces simplemente como un dolor de estómago. Hay infartos y dices, qué dolor de estómago, y es un infarto. ¿Por qué? Porque ha cogido la parte baja del corazón, entonces ante un dolor fuerte de estómago y la cara pálida, no quiere decir que sea un infarto, pero vaya ustedes avísalo 1 o 2. Tiene todas las papeletas, ¿no? O si está cerca del centro de salud, al momento del centro, que lo lleven al centro de salud. ¿Por qué? Porque tienes papeletas y puede producirse, llega un momento en que el músculo muere, pero también mueren los nervios que van por ahí, y se produce el nervio que hace que el corazón lata, se queda paralizado, el corazón deja ya de latir. Ya no es que el infarto que te hace que el corazón sea más débil, que el motor trabaje más lento. No, es que el motor se para, entonces te muere, que es diferente de la muerte repentina. La muerte repentina es debido también, a lo mejor, a un fallo, pues, son varias causas, ¿no? Pero una de las más frecuentes es que llega poca sangre, y esa poca sangre que llega afecta al músculo, pero antes del músculo afecta al nervio, y el nervio se queda paralizado. Entonces, la muerte sin súbita. dolor. Muerte sin dolor. súbita. Es lo mismo, no ha llegado tiempo a que haya un infarto, a que el músculo se muera, se ha muerto tú antes, se ha parado el corazón. Se dice popularmente, no de hecho ni hay, ¿no? Entonces, en este caso, si es una fibra, es decir, si se para el nervio, la única que normalmente el corazón empieza entonces a fibrilar, que se llama, a ser así, que eso no es contraerse, no empuja la sangre, porque hace así y ya no empuja la sangre. Entonces, ahí el remedio es la desfibrilación. Esto se llama fibrilar. Entonces ahí es desfibrilador, que es ponerte aquí un parche, aquí otro conectado a un aparatito, con un cable, y entonces te da una descarga eléctrica, el corazón deja de fibrilar, se queda paralizado y automáticamente empieza pum pum, pum pum, pum pum. Es la resucitación. Afortunadamente es un aparato que está ya cada vez más en más sitios, es barato, en más espacios públicos. Bueno, barato. Puede costar 2.000 euros. Sí, pero barato para salvar a mí, aunque salve. Pero 2.000 euros no es que decir que cada vez que hagas tú salve una vida, o cada vez que lo uses te gastas 1.000 euros, 2.000 euros o 2.500, lo que cueste. Porque además te dan el aparato y te enseñan a manejarlo.
Es muy fácil, es ponerle aquí un parche, aquí otro. Esto como los parches que se ponen para... Creo que hablamos... Y ya está. Y el aparato te dice, procede descarga, o no hay que dar descarga. Que te va diciendo lo que tienes que hacer. Te dice, no le des descarga. O dale al botón. Tú eres tonto, es decir, tú no sabes nada, lo que te diga el aparato. Si el aparato te dice que des descarga, no va a venir ningún juez ni nadie a decir, ¿usted por qué le dio un chispazo? ¿Usted por qué? No, es lo que dice el aparato. Tú no tienes responsabilidad ninguna. El aparato te lo dice. Entonces, ya digo, son 2.000 euros, 2.500, no sé. Yo he visto en internet a 1.500 euros. Pero en fin, aunque cueste 3.000 euros, eso dura un montón de años. Es decir, que no es que te tengas que estar gastando, eso son los ayuntamientos o los centros, que 3.000 euros a amortizar en 10 o 20 años, porque no dura eso y la vida que puede salvar. Es que un médico, si no tiene ese aparato, puede estar haciéndolo así, pero como no le dé después del desfibrilador, esa persona no va a salir. Es decir, que se necesita una persona que le esté dando masaje cardíaco mientras llega el aparato. Porque si no hay persona que le dé así, cuando llega el aparato tampoco sirve, porque ya está muerto. Y lo cierto es que afortunadamente cada vez se ven más desfibriladores en espacios públicos y en colegios, en campos de fútbol, incluso ayuntamientos. Es que es muy barato y es muy sencillo de usar, es que es simplísimo, es simplón, es ponerle aquí eso y esperar a ver qué me dice el aparato. Ya está. Hombre, antes hay que hacer un pequeño cursillo que no es comprarlo y ver la instrucción, es decir, para que tú cojas un muñequito. Pero vamos, aquí el Ayuntamiento de Lubrique el año pasado se lo dije yo a la Concejalía de Salud y compró un monitor, es decir, un muñequito para practicar que costó 100 euros, 200, no me acuerdo de eso. Es decir, el muñequito vale 200 euros, no me acuerdo, una cosita así. Para ya tú sabes, para poder practicar, no con personas, sino con el muñeco. Así que para saber dónde poner, es decir, que es muy sencillo. Que, Antonio, ya estamos casi finalizando porque el tiempo es oro en televisión, pero que nos comente otro tema. Los medicamentos para la ansiedad y para la depresión, ¿esos son drogas? Vamos a ver. Drogas son drogas legales y drogas ilegales. Bueno, pero ¿qué es una droga? Una droga se considera, en los americanos dicen droga a los medicamentos en general, pero nosotros entendemos por droga aquello que te crea dependencia en el sentido de que tienes necesidad de seguir tomándolo continuamente, y si no te lo tomas, pues te entra un ataque de nervio, te pones nervioso, hace lo que sea. Droga? El tabaco, y es legal. Sí, una droga legal. ¿Por qué? Porque cuando tú dejas de tomar la nicotina, te entra una mala idea, una mala leche, como dicen por aquí, que no veas, te pones nervioso, no duermes, no comes. ¿Por qué? Pero unas personas sí y otras no, y unas más y otras menos. Eso depende ya de cada uno, de la constitución de cada uno. Que no, es decir, hay obispos que fuman, premios Nobel que fuman, presidentes de gobierno que fuman, albañiles que fuman. Es decir, que eso a cualquiera. Y hasta hace unas décadas era normal. Y los médicos fumaban en la consulta. Es decir, que era... los anormales no fuman. Y los maestros fumaban delante de los niños, tan normal. Los curas fumaban en cuanto salían de la iglesia. Antiguamente se fumaba dentro de la iglesia, ¿eh? Es decir, que era... que no hasta que se ha descubierto el poder que tiene, pero ya estás pillado. Ya cuando descubres que te ha cogido, pero antes no se sabía siquiera. Entonces hay drogas, por ejemplo, los medicamentos para los nervios, para la ansiedad, para la depresión, muchos de ellos son drogas permitidas, muchas de ellas con recetas médicas. ¿Por qué? Porque te provocan adicción. El día que no te tomas la pastilla para dormir, no duermes. El día que no te tomas la pastilla para la depresión, pues te quieres tirar tren. Entonces, pero son legales, hay que tomarlas porque es que si no, la enfermedad no se cura. Pero diferentes son de las ilegales, que no te curan nada. Lo que te hacen es consumir para tu ver bichitos, ver visiones, para encontrarte mejor, que no te curan nada y sin embargo te crea un poder de adicción que tú robas, matas o haces lo que sea. Hombre, no tiene, otras veces no haces, o te gastas todo el dinero que ganas en drogas que por eso son ilegales, porque el daño que proporciona a la persona y a la sociedad es sin beneficio ninguno. Claro. El tabaco todavía perjudica a sí mismo. Siempre que no haya gente alrededor que también les perjudica a tus hijos, lo que sea. Ya hablar del tabaco y del negocio que crea el tabaco, tiene que crear a tu alrededor. Hombre, y los estados, el dinerito que ganan con el tabaco. Por ahí voy. Igual que el alcohol. El alcohol en muchos países se permite, pero usted lo autoriza y muchas veces, claro. Por ejemplo, a los menores de 18 años se les permite consumir bebida alcohólica, comprar bebida alcohólica, pero que es un negocio. Es decir, que muchas veces el tabaco, si tan malo es, pues ¿cómo es que lo permiten de tal manera? Bueno, lo permiten porque es una droga que ya muchas personas que la necesitan. Si usted no lo permitiera, se lo tendría que dar. Claro. O le tendría que dar un equivalente para que esa necesidad de nicotina por lo menos la supla. Claro. Bueno, Antonio, si te parece ya
tenemos que acabar el programa de hoy, pero en programas posteriores, la semana que viene, puedo empezar a hablar un poquito de, aparte de los temas que hablamos siempre, un poquito de la historia de la medicina, para que la gente vaya conociendo lo que... Sí, es interesante porque si no conoces tú lo que han pasado otras personas cuando no había anestesia, los dolores, cuando no había antibióticos, cómo se moría la gente, los sufrimientos, no sabes apreciar lo que tenemos ahora. Y por ejemplo, la sanidad que tenemos ahora es un lujo. El problema es que está mal utilizada por parte, pero fundamentalmente de personas que no somos nosotros. Pero ya hay una base de que viene... Pero tenemos unos recursos enormes y no lo utilizamos. Que desde Hipócrates hasta ahora ha llovido mucho. Sí, pero que antes no había recursos, pero es que ahora tenemos recursos y sin embargo lo estamos desperdiciando. Así que de eso hablaremos. Pues si tú quieres, te emplazamos para que nos vayas hablando un poquito de la historia de la medicina. Bueno, pues nada, Antonio, muy buenas noches. Muchas gracias por tus sabios consejos y nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima semana. Hasta la siguiente semana.